Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos a Tiranitar Oscuro con Triturar, el nuevo ataque que le han dado ese buff muy bueno para nerfear en la defensa, y aparte que Tiranitar Oscuro vuelve a brillar en la 1500 llevándote un 5-0 increíble para todos los voladores que están apareciendo dentro del juego, sobre todo en esta copa va a quedar de lujo. Antiaéreo, roca afilada y bueno, Triturar 128 en el ataque no está nada mal, siempre es decente, y ese ataque balanceado para la Liga Super. En la defensa sí nos quedamos muy cortos con 113 y en el HP la estamina 122. Tiene muchísimas debilidades y por 2 a lucha, pero resistente a los Igo y a varios tipos que son tops dentro del meta. 0-15-15, el mejor al nivel 14.5. Frostlass puede lanzar Aqua Cola Escaldar, que cuesta menos ahora y le da mucha más cobertura a Vaporeon. Va a utilizar el primer escudo, está bien. Puede farmeárselo, sí puede farmeárselo quizás antes que le pueda lanzar su mejor ataque, y tiene un bola sombra y va a tener una loot adicional. Cualquier cosa que parezca detrás va a tener que recibir tremendo ataque Salek Magmar para que reciba el bola sombra. No hay mucho que hacer y el último poke va a tener que descifrar cuál va a ser. Cambia automáticamente. Un básico ha sido todo. Ojo a lo que sale Executor recibiendo los antiaéreos como los campeones lo hace. Y Triturar, dame ese jugoso nerfeo por favor en la defensa. Quiero verlo de una buena vez, a ver qué tanto puede servir. Utiliza el último escudo y bueno, acá lo único que tiene que hacer es escudar. El bomba germen es súper eficaz y encima tiene bonus, así que no tenía mucho que hacer. Lo único que necesita es bajarlo a básicos y se termina el primer combate. Estos combates vienen gracias a Ali Guillermo. Muchas gracias, crack, por enviarme estos combates. Ahora en el segundo sí aparecen los crack de cracks. Apareció Nidoqueen y ahora tiene a Rey Steel. Quizás quiera lanzar su bola sombra o nerfearlo en la defensa dependiendo qué poke pueda tener detrás. Si es que tiene un Nidoqueen, quizás puede tener un Pokémon de tipo planta o puede tener un Pokémon de tipo fuego que vaya a ganarle a ese hielo o a esa agua para cubrir debilidades, porque ha sacado un Rey Steel como tremendo switch. Utiliza el primer escudo, no se quiere arriesgar, quiere ganarle antes con el foco resplandor a menos que llegue uno más. Uy, le faltó un básico, quizás quiera darle, sí le va a dar doble bola sombra. No creo que vaya a llegar, pero al menos el primer bola sombra sí que va a encajar, a menos que quiera darle colmillo veneno para el baiteo. Lanza colmillo veneno, esto puede ser el último escudo del rival a menos que quiera baitearlo otra vez con un bola sombra. No se deja engañar, la defensa nerfeada y ahora sí tiene el bola sombra para darle un riquísimo ataque. Tiene que utilizar el último escudo como sea, sí o sí. Uy, no lo utiliza y lo deja en la nada. Quiere farmear doble foco resplandor, pero no le va a dar tiempo porque tiene encima a Tiranitar y Tiranitar puede farmeárselo a básicos ya que está nerfeada la defensa, o si no, sacar a Frostlass. Foco resplandor lo puede resistir, lo va a dejar con mínimo a menos que quiera escudarlo y así farmearlo total, porque ya puede tener dos focos resplandor, porque con Golbat sí se ha demorado muchísimo en lanzar el ataque. Y tiene a Mandibuzz. ¿Qué más puedes pedir? Porque ninguno de los dos ataques que aprende Mandibuzz, tanto sea como el siniestro o el volador, le hacen algo a Tiranitar. No quiere utilizar el último escudo, está obligadísimo ahora sí a utilizarlo, y Tiranitar solo entra para darle la cereza al pastel con los antiaéreos, hacerle súper eficaz. Aquí viene la cosa buena, la cosa hermosa, la cosa preciosa. Ay, casi me atoro. La cosa hermosa, la cosa preciosa. El lance de juego sucio no es muy efectivo. Antiaéreo, miren qué bonitos antiaéreos siendo oscuro, 20% más en el ataque. Sale Nidoqueen a recibir el Triturar, que es un daño neutral, pero como es Tiranitar, como tiene el bonus del 20% más dándole en el ataque al ser el mismo tipo, casi 3/4 de vida. Ahora sí, ya 3/4 de vida. Solo tiene que lanzar el colmillo veneno, no tiene escudos. Si le lanza el tierra viva, pues le da la chance a farmearlo, cosa que sería mejor. No es muy efectivo y ahí está, defensa nerfeada, pero justo casi llega con uno más. A puro antiaéreo hace un muy buen trabajo. Se lo termina farmeando a Rey Steel y no hay oportunidad, no hay chance que le pueda lanzar el ataque, y Frostlass termina ganando el combate. Estuvo muy reñido. Si lo quieres llevar para las 2500 sería 0-13-11 al nivel 24.5. No te cuesta mucho la maxiada, pero lo que sí te va a costar demasiado caro sería el segundo ataque con 90.000 polvos estelares. Cambió demasiado rápido y le sacan a Mog. Decisivo para lanzar el alud. No puede lanzar el bola sombra porque es un Pokémon de tipo siniestro. Esto puede ser el pulso umbrío porque lo tiene con alarido, no lo tiene con el básico de veneno, así que está bien. Utiliza el escudo, menos mal, el primer escudo. Ahora sí, Mog no necesita escudar, pero lo más recomendable si es que quiere ganar el switch el rival y volver a emparejarse Golbat con Hypno, necesitaría sacarlo sí o sí en ese lado. Ojo a lo que llega con Alud, a ver si es que puede ganarle. No, lo deja muy tocado. Hoy lo dejó casi en la nada y termina ganándole. Volvió a tener la prioridad y ahora sí, bola sombra es súper eficaz. Espero que llegue a conectar
conectar y así ver cuál es el último Pokémon. Si no lo hace, está en una mala posición, porque tiene que sacar a Tiranitar como sea con los antiaéreos, esperar nomás, no importa, dejarlo pasar y ahora sí entrar con Tiranitar para lanzarle súper eficaz, y eso sí le va a doler a Hypno como sea, y los antiaéreos también comienzan a hacerle mucho daño. Le cambian a Nidoqueen, ya hemos visto lo que puede hacer, y por favor dame ese riquísimo nerfeo triturar. Ahora sí le da algo muy bueno, si es que tan solo puede nerfearlo en la defensa sería mejor. Lo termina nerfeando, llega uno más, pensó de que quizás iba a ser tierra viva, igual Colmillo Veneno no es muy efectivo, pero al menos le da un rango más especial a poder bajarlo. ¡Uy, qué daño! ¡Uy, se nerfea en la defensa y ya está! No había nada más que hacer, está nerfeado también y cambia demasiado rápido, no quiere arriesgarse por más que lo termine farmeando. Al menos con un Colmillo Veneno es suficiente para que los antiaéreos lleguen a hacer algún daño, a menos que no tenga escudos y pueda... ¡Ay, no! Psíquico. ¡Ay, no! Sí le quedó un píxel de vida, y con ese PS es suficiente, porque ya tenía el psíquico, cosa inesperada ya que la mayoría no lo lleva así. Nerfeado en la defensa y Tiranitar solo tiene que entrar y el rival no sé qué pasó, terminó rindiéndose de la nada. En este combate tenemos a Golbat versus Stunfisk. Acá está en una mala posición, puede hacerle demasiado daño, es un Pokémon de tipo volador. Sigue, cambia demasiado rápido y le cambian a Granbull. Ese Granbull cuando tiene los encantos, como baja. No sé cómo un perrito puede ser hada y otros Pokémones, una manzana puede ser un dragón. Tú ya me entiendes a lo que me refiero. A básicos es esto, a Lud le hizo el daño que necesitaba. No ha llegado ni siquiera a una bocajarro, no pudo llegar a ninguno de los ataques que pueda aprender. Y Slowbro, ay no, por favor dime que terminas escudando al rival, porque si no este combate va a ser demasiado corto y yo voy a necesitar mucho más videos. No puede ser. Ay, Diosito. Bueno, se ha visto, el 5 de Azo termina ganando esta partida. Esto ha sido demasiado corto y este es el último combate con Nidoqueen. Empieza demasiado neutral Elite, capaz puede ganar, capaz no, todo va a depender de qué cosa pueda lanzarle, aparte de los Colmillo Veneno, porque no son muy efectivos. Si llega a lanzar el Bola Sombra va a estar en una mejor posición, a menos que quiera lanzarle Colmillo Veneno, también quiera nerfearlo en la defensa antes de lanzar el mejor Bola Sombra, y así tener una chance más para que pueda utilizar el escudo, o si no para que pueda ganarle. Nidoqueen nomás tiene que lanzar el Colmillo Veneno, porque esa sería la mejor virtud que tiene, ya que Tierra Viva, siendo un Pokémon de tipo volador, no le va a hacer nada. Al no ser muy efectivo ya está demasiado nerfeado, y ahora sí puede lanzar el Bola Sombra antes de poder lanzar el Colmillo Veneno, porque si no sería innecesario ya que ha gastado energía, y Bola Sombra sí le va a hacer un muy buen trabajo teniendo la mitad de vida. Termina ganando la prioridad de Elite y ahora le sacan a Dewgong. En esta parte tiene que sacar, porque es un Pokémon de tipo hielo también, a su Tiranitar. Y siendo oscuro va a recibir mucho más en el ataque. Esto puede ser el viento hielo, igual puede resistirlo haciendo un daño neutral. Pero si era el ataque de tipo agua, el hidropulso, no iba a poder hacer casi nada. Triturar, no hay mucho que hacer para el rival, a menos que pueda sacar a su último Pokémon que pueda hacer demasiado tanque y así pueda lucirse muchísimo más. Ahí sí ya podría tener una amplia ventaja. Y utiliza el primer escudo, está muy bien. Frostlass cambia demasiado rápido antes que le pueda lanzar su mejor ataque. Está un poco lag el rival y el último Pokémon tiene que demostrar que ha venido a ganar, que se va a poner el equipo al hombro, que se va a poner la 10 de Messi, la 7 de Cristiano, o bueno, ahora la 30. Siempre desde la cuna dicen. Alud súper eficaz era Mandibuzz. Mandibuzz ya no tiene chance de poder ganar esto. Este equipo está sobre todo para los voladores. Ojo al dato que va a lanzar una Alud más, un súper eficaz. 5, 4, 3, 2, 1. Juego sucio, hoy súper eficaz, se guarda el último escudo para hacerlo brillar a Tiranitar. Esto es muy bueno, ya no tiene más escudos y solo necesita lanzar el roca afilada, hacerle súper eficaz. Y Dewgong ya está sin energía, ya está sin vida y termina ganando este combate con el último píxel que tenía, la última chance de vida que le quedaba para lanzar el mejor ataque que puede tener con el roca afilada y haciéndole súper eficaz. Y al último sale Dewgong para recibir el último básico y así se lleva un grandioso 5-0 con Tiranitar oscuro, con el nuevo triturar, con ese buff que tiene en la defensa. Sobre todo que tiene una chance probable de que pueda hacerlo, y sobre todo porque ha sido rango leyenda, así que estos combates tienen una muy buena estrategia y llevando un Pokémon así te das el lujito de poder hacerlo mucho más. Si has llegado hasta esta parte del video, quiero agradecerte por tu grandioso like, por los comentarios y sobre todo por el apoyo que brindas a tu canal. Si es la primera vez que ves alguno de mis videos, te invito a suscribirte, es sumamente gratis, darle clic al botón de suscribirte y activar la campana de notificaciones para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Pues eso sería todo por mi parte. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!